de la promo 2020. Yo soy Stephanie Urue y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Junior Béjar y este programa está dirigido a nuestra hinchada de quinto de secundaria. Les cuento que con mi familia estuvimos poniendo en práctica el ahorro de energía que vimos en el último programa. Cuéntame, ¿qué hicieron? Stephanie, te cuento. Cambiamos todos los focos de la casa por unos ahorradores. ¡Qué bueno! Bueno, yo en cambio vi muchas películas y me puse a investigar y leer sobre lo que sucede ahora en el medio ambiente. ¡Qué bien, Stephanie! ¡Excelente! ¿Lo de las películas o lo del cuidado del medio ambiente? Ambas. Bueno, encontré noticias, reportajes y vi algunos videos también súper interesantes que publicó el Ministerio del Ambiente en el que se muestran algunos cambios que se han venido dando en nuestra naturaleza producto del aislamiento por la pandemia. Hace unos meses leí una noticia sobre eso. Y me gustó tanto que escribí algo acerca del tema y lo traje para compartirlo con todas y todos. Pero es que eso no es todo. También tengo una sorpresa. ¡Wow, Steph! A ver, nos traes un texto y también tienes una sorpresa. Estás bien animada esta semana, ¿eh? Como toda la semana, Junior, yo soy así. Bueno, invité a algunas chicas y chicos de la promo 2020 para que conversemos acerca de lo que escribí y que ahora se los voy a leer. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ya están conectados! Hola, chicas y chicos, bienvenidos a Aprendo en Casa. Hola a todos y todas, mi nombre es Lenin y soy de Lima. Estoy feliz de estar acá. Hola amigos y amigas, soy Juliana y me conecto desde Piura. Mi nombre es Mari, me da mucho gusto poder participar esta mañana con ustedes. Soy de Lima. Qué alegría participar del programa. Soy Víctor y vivo en Loreto. ¡Wow! ¡Qué gusto compartir con ustedes el programa de hoy! Steph ya nos contó por qué están acá. La idea es intercambiar nuestras opiniones acerca de algo interesante que encontró en el internet. Hice una cita textual de un video que vi en la página web del Ministerio del Ambiente. Aquí va. Un día nos fuimos a dormir y al día siguiente la vida cambió. En la calle solo se escuchaban sirenas porque nuestros héroes nos cuidaban mientras nos quedábamos en casa. ¿Sabías que la basura que generamos en el Perú podría llenar hasta 3 veces el Estadio Nacional todos los días? Y que es muy poco lo que se recicla. Aquí en Lima, después de mucho tiempo, vemos el cielo despejado que nos deja ver la belleza natural. También vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Y mientras nos quedamos en casa, la naturaleza se sana. Ahora depende de nosotros seguir cuidándola. De lo contrario, la basura que termina en el mar y en los ríos daña a nuestros animales y contamina las ciudades. ¡Qué interesante! ¿Qué opiniones les genera este texto? Bueno, primero decir que me gustó mucho cómo leyó el texto de Stephanie. Segundo, no sabía que podíamos producir tanta basura en un solo día. Creo que ese es un problema grave no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y me parece increíble que viendo tantas personas en el mundo no le hayamos podido dar una solución al tema. Casi al inicio mencionas que el mundo entero se detuvo para sanarse de la pandemia y descubrimos que también necesitaba sanarse de nuestra contaminación. Esa afirmación es muy cierta, pero me parece que deberíamos considerar ambas situaciones igual de urgentes. ¿Creen que el problema ambiental se ha resuelto con el confinamiento por el COVID-19? Muchas personas piensan que sí. Sin embargo, aquí en Lima he visto que los servicios de delivery han aumentado y en muchos casos utilizan envases de plástico. Yo particularmente no creo que la naturaleza esté descansando en nosotros. Hace poco leí en un diario que decía que frenar las industrias, permanecer en casa y detener la rutina de salir todos los días a la calle y subir al transporte público o propio evitó la producción de gases muy contaminantes como el dióxido de nitrógeno. Pero eso fue algo momentáneo. Yo leí que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, había declarado que ahora estamos viendo el impacto del coronavirus en la vida humana, que nos está enrostrando la cantidad de muertos que genera una pandemia de este tipo, pero que el cambio climático puede generar un daño aún mayor. Estoy de acuerdo con sus declaraciones. Si no protegemos al planeta, las consecuencias del cambio climático van a ser catastróficas. Y varias de esas acciones las podemos realizar desde casa, tampoco es que sea muy difícil. ¿Cuántas ideas y opiniones se pueden generar con el tema de la contaminación del medio ambiente? Estoy seguro que en sus casas también tienen sus propias opiniones respecto al tema. Muchas gracias, Lenin, Juliana, Mari, Víctor, por aceptar mi invitación. Sin duda, las y los estudiantes de todo el país tienen mucho por decir acerca de ese tema tan importante, ¿no?
Gracias por habernos invitado. Ojalá más compañeras y compañeros puedan compartir sus ideas sobre la contaminación ambiental. Por eso ni te preocupes. Bueno, tengo algunas cosas por contarles sobre el programa de hoy y lo que viene. Estoy segura que las actividades que realizaremos les van a interesar muchísimo. Fue un gustazo tenerlos en el programa, chicas y chicos, muchas gracias. Igualmente, Stephanie, nos vemos. Chao a todos. Chao, que todo vaya bien, un gran abrazo. Pues Steph, cuéntanos, ¿qué haremos estas 2 semanas en comunicación? Lenin dijo que sería interesante que más estudiantes compartan sus opiniones sobre la contaminación ambiental. Bueno, haremos un artículo de opinión en el que las y los estudiantes de quinto de secundaria responderán a las preguntas. ¿Qué acciones se practican en tu localidad que preservan o contaminan al medio ambiente? Argumenta y justifica por qué. Este artículo de opinión lo compartirán en un fanzine, el cual también contendrá los productos de otras áreas. Espera, Steph, ¿dijiste fanzine? Sí. Déjenme mostrarles el cronograma de actividades de esta semana. Hoy hemos comenzado reflexionando sobre la contaminación ambiental. Mañana leeremos y reflexionaremos sobre ecoética y la convivencia familiar y local. El día viernes planificaremos el artículo de opinión sobre acciones que contaminan o preservan el medio ambiente en la población o localidad. Ok, Steph. Entonces, esta semana abordaremos una lectura sobre el tema de la ecoética y planificaremos la redacción de un artículo de opinión. La próxima semana lo elaboraremos paso a paso y lo publicaremos en un fanzine. Y ya que hablamos de fanzine, tal vez sea como este. ¡Ay! Oye, no sabía que te gustaban los fanzines. No solo me gustan, Steph, me encantan. Estoy muy emocionado. Eso es bueno. El fanzine lo haremos la próxima semana. Antes necesitamos tener el artículo de opinión y para eso llamaremos a la profesora Julia Enríquez, que nos explicará todo lo necesario para escribir un buen artículo. Tenga a la mano un papel y un lápiz para tomar nota de todo. Hola, profesora Julia. Bienvenida, profesora. Hola a todas y todos. Qué gusto estar con ustedes hoy y poder compartir temas importantes. Vi que tuvieron invitadas e invitados especiales. Sí, tuvimos un breve conversatorio bastante interesante sobre un texto que Stephanie nos mostró. Lo vi y me da mucho gusto que hayan tenido ese espacio para compartir sus opiniones. El tema del cual hablaron es muy importante, ya que la responsabilidad del cuidado del planeta recae sobre nosotros. Reconocer algunas actividades que sumen a la conservación del planeta y que además podamos realizarlas en el contexto local podría resultar muy útil. Profesora, ¿haremos un artículo de opinión como los que leemos generalmente en los periódicos o revistas? Interesante tu pregunta, porque me lleva a explicar que los artículos de opinión suelen presentarse en esos medios de comunicación, pero no significa que se usen exclusivamente en ellos. El artículo de opinión es un texto en el que el autor presenta su punto de vista y argumenta su postura con relación al tema que domina. La idea es que el artículo de opinión que escriba cumpla con los criterios de evaluación. ¿Y cuáles son esos criterios, profesora? En este caso, en donde escribirán un artículo de opinión, los criterios van a describir las características del texto argumentativo teniendo en cuenta el nivel esperado. Y para que nos vayamos haciendo una idea, conoceremos cuáles son esos criterios y analizaremos cada uno con algunos ejemplos. Yo iré mostrando algunos párrafos y veremos si se comprende de manera adecuada lo que les muestro. El primer criterio tiene que ver con el tipo de texto. Esto significa que el artículo de opinión es un texto argumentativo y debe tener en cuenta las partes de su estructura. Postura, argumentos y conclusión, las cuales conocerán a profundidad en el siguiente programa. Profesora Julia, cuando dice postura, ¿se refiere a que debe tener una tesis igual que en el ensayo? Exactamente.
¿Recuerdan en qué párrafo se encontraba esta tesis con nuestra postura frente al tema tratado? Hasta donde yo recuerdo, en el primer párrafo. Para recordar un poco de este tema, veamos el siguiente ejemplo. Debería prohibirse la libre comercialización de productos pirotécnicos porque son peligrosos para quien los manipula. Pueden causar el daño o pérdida de una parte del cuerpo e incluso la muerte. Y porque su uso generalmente en espacios públicos altera el orden y atenta contra las reglas elementales de la convivencia ciudadana. ¿Cuál creen que sea la postura del autor? Habla acerca de la pirotecnia y, por lo que entiendo, el autor está en contra de su uso. Exacto. Por lo tanto, la tesis es que el libre comercio de los productos pirotécnicos debería estar prohibido y lo observamos en la siguiente oración. Debería prohibirse la libre comercialización de productos pirotécnicos porque son peligrosos para quien los manipula. Entonces, en nuestro artículo de opinión, la tesis mostrará nuestra postura sobre el cuidado del medio ambiente. Así es, Junior. No olviden ir tomando nota de todo lo que venimos hablando. Continuemos con el segundo criterio. Aquí veremos si el texto se adecúa al destinatario y al propósito a partir de su experiencia y fuentes de información complementarias y divergentes. Y ese criterio lo debemos tener en cuenta desde la planificación. Por ejemplo, no podríamos utilizar palabras muy técnicas, ya que este artículo será colocado en el fanzine que será difundido en nuestro entorno local. Y por ello debemos usar un lenguaje como más cercano, ¿no? Y que sea entendible por los destinatarios. Así es, Stephanie. La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad y el registro que debemos usar. Por eso, cuando se escribe, siempre debemos tener en cuenta que el registro sea adecuado. Además, en este criterio veremos si se utilizan fuentes de información que sea complementaria o divergente a las ideas del que escribe. Es decir, si se utiliza información de alguna investigación o de alguna experta o experto que haya escrito sobre el tema. Como tercer criterio, veremos si el texto organiza y desarrolla las ideas de forma coherente, es decir, si los argumentos que presentarán sustentan la postura. Además, si el texto mantiene el tema a lo largo de toda la redacción y si no se contradice en alguna parte. La coherencia es muy importante. Si no somos coherentes en el texto, podríamos confundir a nuestros destinatarios. Por ejemplo, sería incoherente si redactáramos un texto en el que hablamos sobre la adecuada desinfección en las casas y luego mencionar algo sobre las preferencias por determinado tipo de música. Correcto. Miremos este ejemplo. El propósito de este artículo es analizar la situación social de los recicladores y, a la vez, concientizar a la sociedad de que estos personajes son útiles y necesarios para promover el reciclaje. Y así poder crear diversos productos alimenticios que beneficien a la población peruana en la lucha contra la pobreza y la desnutrición. Profesora, la primera parte del texto no tiene ninguna relación con la segunda. Exactamente. No se puede hablar de reciclaje primero y luego mezclarlo con la alimentación, porque sus concepciones están muy alejadas una de la otra. También nos debemos asegurar de que no haya vacíos de información, es decir, no contradecir aquello que estamos afirmando con los argumentos. Está claro, eso sería muy incoherente. Ahora vamos por el cuarto criterio. Tenemos que revisar si en el artículo de opinión se establece relaciones entre las ideas a través del uso de conectores y referentes que aseguren la cohesión. Verificaremos si el texto presenta frases que estén conectadas a través de referentes de manera adecuada y si se ha hecho el uso de los conectores. ¿Referentes? ¿A qué se refiere, profesora? Quiere decir que no debemos repetir las mismas palabras en un párrafo. Hay que expandir nuestro vocabulario. Asimismo, se debe utilizar diversos conectores para enlazar las ideas.
Claro, por ejemplo, cuando una idea depende de la anterior, podemos utilizar el conector por otra parte o de esta manera. Exacto. Veamos un ejemplo. Por otra parte, es necesario que la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil tome las acciones necesarias para propender a la reubicación de las áreas con asentamientos marginales ubicados en las riberas del estero Salado, para de esta manera dar lugar a extender la construcción del malecón del Salado y eliminar así las descargas de contaminantes que se producen y que son imposibles de controlar actualmente. Entendido. En el texto leído se utiliza el conector de esta manera para sustentar la afirmación anterior. Para terminar con los criterios, también debemos tener en cuenta si el artículo utiliza signos de puntuación de manera eficaz. O sea, si hacen uso adecuado de los puntos, las comas, signos de interrogación, admiración, etc. Hay que escribir de manera correcta. Yo creo que el error más común es no colocar los signos de puntuación de manera adecuada. Y leer un texto así es complicado, pues no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Eso me pasa a mí. Trato de revisar varias veces si las comas están bien colocadas, pero igual se me pasa una que otra. Lo bueno es que ya tienes identificado el criterio que debes mejorar. Con esfuerzo y dedicación lo lograrás. Recuerde, nadie nació sabiendo escribir. Incluso los escritores reconocidos han tenido que aprender a redactar. Si ellos pudieron, ustedes también pueden. Veamos un ejemplo relacionado a este criterio. Los estudios han demostrado que con la eliminación de las pérdidas de electricidad en un circuito secundario se puede disminuir en un año el consumo de unas 1.500 toneladas de petróleo y la emisión de unos 3.000 kilogramos de gases tóxicos. Otros resultados científicos indican que la utilización de bacterias del género Azotobacter permite estimular el crecimiento vegetal y el uso óptimo de fertilizantes con una disminución considerable de la contaminación ambiental. En este párrafo podemos ver que no se han utilizado ningún signo de puntuación, solamente tiene un punto al final. Sin embargo, hay necesidad de colocar un punto después de tóxicos y empezar una segunda oración con otros. De lo contrario, no se entendería bien. Por eso es muy importante ir revisando el texto que escribimos de manera constante. Ahora que ya sabemos todo lo que debemos considerar en la redacción del artículo de opinión que planificaremos esta semana y redactaremos en la otra, estoy segura que nuestras amigas y amigos serán muy cuidadosas y cuidadosos con esos detalles. Como siempre, nos han llegado algunas preguntas. Ricardo, de la ciudad de Arequipa, quiere saber cuál es la diferencia entre un artículo de opinión y un ensayo. Generalmente, el ensayo suele ser más extenso que el artículo de opinión y más profundo. El artículo de opinión busca causar un impacto en el lector, mientras que el ensayo nos brinda un análisis mucho más detallado. El artículo de opinión trata de temas de la actualidad en un lugar y para un público muy determinado. El ensayo es por lo general independiente de la actualidad, del tema y se dirige a todo público. Hace algunos días leí un artículo de opinión en el que se mostraba cierta postura y cuando leí la conclusión, las ideas se estaban contradiciendo. Una de las características del artículo de opinión es seguir una misma línea de pensamiento. Resultaría incoherente e improcedente escribir un artículo y que la conclusión resulte contradictoria a todo lo que se ha ido redactando dentro del texto. Patricia, de la ciudad de Lima, nos pregunta, ¿para revisar un artículo de opinión seguiremos utilizando una lista de cotejo? No, utilizaremos una rúbrica, que lo veremos más adelante, porque nos ayudará a ver otros detalles del texto a partir de los niveles de desempeño que no lo podemos ver con una lista de cotejo. Asimismo, la rúbrica nos permite verificar en qué medida se está cumpliendo con los criterios, es decir, que el texto cumpla con su propósito, sea adecuado, coherente y tenga cohesión.
Andrés, desde Ancash, dice que ha visto que algunos artículos de opinión llevan la foto del autor y algunas imágenes que acompañan el artículo. Pregunta si se puede hacer eso. Sí se puede colocar la foto de la persona que redactó el artículo. Además, se puede colocar el nombre, una página web o la institución a la que pertenece. Ahora bien, como ustedes ya saben, el artículo de opinión que redactarán será colocado en un fanzine. Y como en el fanzine es un medio de comunicación que contiene imágenes, lo ideal es que el artículo que ustedes van a redactar pueda tener una imagen que vaya acorde con el tema propuesto. Muchas gracias, profesora. Hoy reflexionamos sobre la contaminación ambiental y las prácticas que podemos realizar en nuestra localidad para disminuirla. El texto que leímos al inicio nos dio la posibilidad de compartir nuestras opiniones acerca del tema. Escuchar a Lenin, Juliana, María y Víctor fue muy gratificante. Además, estoy segura que muchos y muchas en sus casas también generaron opiniones a raíz del texto que leí, ¿verdad? También reconocimos los criterios que debemos considerar en la redacción y revisión de nuestro artículo de opinión. Hacer uso de algunos ejemplos para comprender los criterios que debemos considerar al momento de hacer nuestras redacciones fue muy bueno. Nos ha ayudado a reconocer los errores comunes que solemos tener, pero también a entender que en todo proceso es normal que los cometamos. Y precisamente por ello es que debemos ir revisando constantemente la redacción de nuestro artículo de opinión. Exacto, chicas y chicos. No tiene nada de malo equivocarnos en el proceso. Recordemos que para la elaboración del artículo de opinión es necesario que tengan más información y para ello en el próximo programa leeremos un texto que ayudará a ampliar sus conocimientos y tener más ideas al momento de escribir. Ese artículo de opinión debe presentar los argumentos de manera clara, concisa y con fuentes de información. Ya que mencionaste argumentos y fuentes de información, me gustaría que para el siguiente programa recolecten información sobre acciones que hayan favorecido y o perjudicado al medio ambiente. Para ello, pueden buscar noticias de periódicos, revistas o preguntarle a alguien en casa si sabe acerca del tema. Tomen nota de esas acciones ya que las utilizarán en el siguiente programa. Y bueno, no te olvides de guardar todo lo que has anotado en tu portafolio, ya que esa información, como siempre, te será útil en los próximos programas. Muchas gracias, profesora. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Ya volvemos con más, así que no se muevan.